Queridos alumnos, queridas alumnas, me alegra mucho volver a saludarles. Muy buen día para todos. Los saludo con la paz del Señor Jesús, tanto a los compañeros que están en la clase presencial como para los que estarán viendo la clase grabada. Bueno, pues bienvenidos a su clase de el libro histórico que tenemos en el Nuevo Testamento llamado Hechos de los Apóstoles. Muy bien, pues lo que vamos a hacer ahora hasta el último de la cursada es ir haciendo la lectura y el comentario de este fascinante libro, un libro que debe ser del conocimiento pues de todos, porque, como dijimos, los temas que encierra este libro son temas muy interesantes, son temas pertinentes para nuestra vida, y no habíamos hecho este ejercicio de hacerlo, habíamos hecho algunos capítulos, algunos pasajes, pero ahora vamos a hacer esto. Así es que yo les pido su participación, quiero que tengan todos sus Biblias, sus comentarios, si es que lograron tener sus distintas traducciones, que puedan seguir. Yo me voy a estar guiando por algunos comentarios que tengo acá, ¿no es cierto? Pero ustedes también, por favor, siéntanse con la confianza de que si hay algún aporte que quieran hacer a lo que vamos a estar leyendo, bueno, por favor, con toda confianza. ¿Ok? Muy bien. Así es que bueno, la idea es que no solamente hable yo, porque no se trata de eso. Vamos a tratar de que la clase la enriquezcamos todos. Eh, y bueno, la idea es que podamos disfrutar en la medida de las posibilidades este, este pasaje. Bien, vamos a trabajar del capítulo 1 al versículo 14. Son los versículos que vamos a trabajar en estos momentos. Y bueno, depende cómo vayamos avanzando, vamos a ir ampliando el texto. Bueno, alguien por favor, si podemos leer en Reina Valera, está bien. Y después en los comentarios podríamos tomar en cuenta algunas otras traducciones. Los que estén viendo la grabación, por favor, hagan lo mismo. Abran sus comentarios bíblicos, sus traducciones, todo lo que ustedes tengan a la mano como herramientas para ir comprendiendo el texto, ¿verdad? Y si hay algún aporte que ustedes vean en clase grabada que quieran aportar, bueno, mándenla en un audio a mi WhatsApp y yo lo estaría replicando al siguiente día en la clase para que todos puedan también aprovechar el aporte que hagan los que están viendo las clases grabadas. No solo sean espectadores, no escuchen nada más, pues si no van a perder la oportunidad de ustedes mismos experimentar, ¿verdad? Lo que el texto bíblico nos dice. Y bueno, la idea es de a poquito irlo descubriendo qué es lo que realmente el texto nos está planteando, ¿verdad? Entonces, como vamos a ver, hay algunas cositas que si no nos detenemos a leer, investigar, a consultar, pues nos vamos a perder de esta situación. Así es que, hermanos, aunque sé que tienen las cámaras apagadas, está bien, si no quieren prender la cámara, no se preocupen, pero activen sus micrófonos y vamos a tratar de trabajar esto, ¿verdad? Si alguien consultó algo, está bien, si no, tome nota, yo voy a estar dando algunos datos de las fuentes que yo consulté de estos pasajes, ¿verdad? Y que a lo mejor no aparezcan dentro de los comentarios que ustedes encontraron. Abro un paréntesis a propósito de los comentarios. Miren, en el mundo académico, evidentemente hay comentarios para aventar para arriba, ¿verdad? De todos los libros de la Biblia hay comentarios de distintos autores. Bueno, el estudiante serio de la Biblia que pienso que somos nosotros, ¿verdad? Que queremos ser estudiantes fieles y serios a lo que dice la palabra, debe permearse de los mejores comentarios o tratar de permearse los mejores comentarios de personalidades del mundo bíblico altamente reconocidos.
Por muchas razones. Miren, una de ellas es que no debemos olvidar que las traducciones bíblicas, eso creo que lo platicamos en algún momento, como los comentarios bíblicos, quienes los hacen o quienes elaboran estos comentarios bíblicos, tienen tras sí un trasfondo religioso o denominacional, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes consultan un comentario de un autor pentecostal, ¿verdad? Pentecostal, pues evidentemente que todos sus comentarios van a ir en función de las experiencias respecto del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es como que el aspecto más importante que tiene el movimiento pentecostal, con las manifestaciones del Espíritu Santo. Si ustedes solamente se quedan con comentarios católicos, por ejemplo, pues vamos a ver que la mayoría de ellos tendrá muchas referencias de los concilios, del Papa, de la Virgen, de los santos, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado también para leerlos. Al igual que el mundo protestante. No crean que digan, ah, no, bueno, no voy a usar un católico ni un pentecostal, voy a usar un evangélico, un protestante, que es como nos dicen. Pues tampoco se crean mucho, queridos alumnos, porque dentro del mundo protestante, pues hay para todos los gustos, ¿verdad? Si es luterano, bueno, sabemos hacia dónde va a tirar. Si es bautista, si es metodista, si es anglicano, etcétera. Entonces, cada uno de nosotros tiene que mirar, tiene que plantear, como yo siempre les digo, cuando ustedes compren una Biblia, siempre vean qué traducción es, quién la tradujo, de dónde tradujo el texto que va a plasmar, qué manuscritos. eh, y bueno, siempre consultar a muchas personas que tienen un poco de experiencia con las Biblias y comentarios, pues no es mala idea preguntar si tal autor es bueno o no. En este caso, yo voy a estar consultando como una base a un autor muy bueno, que es el profesor Bruce, un profesor protestante evangélico, diríamos, muy reconocido, muy respetado dentro de la academia por su seriedad con la que trata el texto bíblico. Así que bueno, este es uno de los autores favoritos míos, al menos. F. Bruce se llama el autor del comentario. Estaré usando la traducción de... ay, se me fue el nombre. La NTV, la nueva traducción viviente. Estaré usándola como alternativa de la Reina Valera para leer el texto. Y estaré compartiendo unas notas muy interesantes de un autor llamado José Luis Sicre, también un autor favorito mío, que es un tipo comentario hecho novela, es excelente, excelente. Es un comentario escrito en una novela, ¿verdad? Muy buena, que se llama Hasta los confines de la tierra, que trae anotaciones muy interesantes, datos muy, muy interesantes respecto de el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y estaré también consultando algún autor que se llama Joseph Myers, que también es un buen autor, y el otro que estaré consultando es Roloff, también un erudito bíblico muy respetado, protestante o evangélico diríamos, muy respetado dentro de la academia. Así que bueno, esas serían las fuentes mías con las que yo voy a estar eh, tomando algunos comentarios para enriquecer el texto bíblico, pero les digo a ustedes también, por favor, tomen en cuenta los comentarios, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, sean muy diligentes, investiguen quién es el autor del comentario, su trasfondo teológico, y siempre todo dijo Pablo, ¿cómo era la norma paulina? Retengan lo bueno y desechen lo malo, ¿verdad? Entonces, siempre uno tiene que, yo no me espanto si leo un libro que habla sobre la Trinidad, en lo absoluto, ¿no? No me espanto ni nada por el estilo. Simplemente lo proceso, dijo, si habla de la Trinidad o es católico o es evangélico, porque creo que nosotros, los adventistas creen que el Espíritu Santo es Dios. Pues creo que solo nosotros y algún otro grupo no creen en la Trinidad, ¿verdad?
Pero bueno, cierro el paréntesis en los comentarios. Espero que ustedes, porque saben que, hermanos, ustedes van a seguir echando mano de estos recursos, ¿verdad? En la medida en que sigan después del seminario, cuando investiguen para un sermón, cuando investiguen para una capacitación, cuando investiguen para compartir algún curso, pues tienen que echar manos de los elementos que tenemos, ¿verdad? A nuestro alcance para que eso suceda. Bueno, cierro el paréntesis. Vayamos entonces a ir teniendo esta obra. Por favor, alguien que me lea, insisto, vamos a leer de corrido en las primeras veces Reina Valera, y ya cuando hagamos comentarios de algunos versículos lo leeremos en otra versión. Que alguien lea del capítulo 1, versículo 1 al 5, alguien más del 6 al 11 y otro Leo el del primero. 12 al 14. Bien. Capítulo 1, verso 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Gracias. Del 6 al 11, ¿alguien? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gracias. Del 12 al 14. Leo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, en el primer versículo que nosotros estamos leyendo del capítulo 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo. Vemos claramente acá que hay la misma alusión que aparece en el Evangelio de Lucas, en el prólogo de Lucas, cuando escribe también a Teófilo, capítulo 1 de Lucas, del 1 al 4, donde aparece una frase que aquí se omite. ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta qué frase omite Lucas ahora en Hechos que aparece en el Evangelio en relación a Teófilo? En Lucas le dice excelentísimo. Claro, ¿verdad? En Lucas dice: oh, excelentísimo Teófilo. Y nosotros ahora vemos acá que
Lucas solamente hace la alusión muy personal. Cuando nosotros encontramos que, como dijimos, las propuestas es de que Teófilo haya sido un personaje o haya sido un simbolismo, pues vemos claramente que quienes se inclinan a pensar que era un personaje de carne y hueso, lo consideran como un alto funcionario al servicio de Roma. Incluso muchos autores lo consideran como un miembro de la orden ecuestre del Imperio Romano. Esta postura de decir ahora, oh Teófilo, ¿verdad? Y sacarle el excelentísimo, puede denotar que ya existía en esta segunda obra más que un aspecto de respeto, ¿no? Como empieza con Lucas, ya una especie ya de más familiaridad, de más, de una relación más personal. Así que en el primer libro, pues Lucas le escribe eh, a el excelentísimo Teófilo. Encontramos que es probable que este evangelio, el evangelio de Lucas, se haya escrito posterior al 70 y evidentemente hechos más o menos en el 80. La dedicación a Teófilo indica que el evangelio empezaba a difundirse entre las personas más cultas dentro del mundo greco-romano. Que esta es una muy interesante referencia, hermanos, de cómo el evangelio para estas fechas ya había permeado todos los estatus sociales. Y entonces dice en el primer tratado Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué les dice esta referencia, hermanos? Uniéndola al concepto de lo que ahora vamos a leer en el libro de Hechos. ¿Qué les dice esta referencia? Dice, hablé en el primer tratado, ya estamos entendiendo que el primer tratado, ¿qué es? El Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de Lucas. Bueno, dice, cuando escribí Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué quiere decir Pablo? Sí, por favor, no, ustedes métanse a la clase. Bueno, buen día a todos. Yo creo que él ahora quiere decir que tiene que empezar la acción, se refiere a la acción. Ya estaba plasmado, ya estaba escrito, ya lo sabían, ahora se refiere como a la acción. Ah, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Este es el punto, esta expresión, sí, adelante, Veré. ¿No? Bueno, Hola, hola. Sí. sí, Dina. Primero hablaba de las enseñanzas de Jesús, se refería a Jesús. Ahora ya se refiere en este nuevo tratado a la segunda etapa, donde le va a escribir acerca de los comienzos y orígenes de la iglesia. Muy bien. ¿Qué es entonces lo que estamos planteando aquí con estas primeras líneas? Que Lucas está diciendo que lo que ahora va a narrar, ¿verdad? Es la consecuencia de lo que él ya narró en su primer tratado. Y en su primer tratado tuvo que ver con la vida, obra, ministerio, muerte de Jesús, ¿verdad? De Jesús. Entonces, vean cómo Lucas va a cimentar su evangelio en la vida de Jesús, la fe de Jesús. Y esto va a ser fundamental porque esto que vamos a leer a partir del versículo 2 tiene que ver como consecuencia de estas comunidades primitivas que aceptaron la fe de Jesús o la fe en Jesús y empezaron a proclamar el mensaje del evangelio, ¿verdad? Muy bien, entonces el versículo 2 dice que comenzó a hacer y a enseñar. Consumada la obra redentora del Señor, nada separaba a su persona de las esferas celestiales. ¿Por qué? Porque su enseñanza de Jesús, la enseñanza de Jesús, fíjense ustedes, la enseñanza de Jesús acompaña el mensaje de Jesús hasta
que el versículo 2 dice, hasta que el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Es decir, que esta enseñanza está situada, ¿verdad?, en la resurrección. Porque si Lucas plantea la vida, obra y muerte de Jesús, también va a plantear su resurrección. Y entonces vamos a ver cómo Lucas va a plantear que la resurrección de Jesús es una resurrección corporal, es física, es real. Y entonces esa enseñanza lo va a acompañar incluso hasta el día en que fue llevado al cielo. Y cuando menciona acerca del Espíritu Santo, dice, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo, no es que ahora se debilite la enseñanza de Jesús y el Espíritu Santo tome mayor autoridad sobre lo que va a ser la iglesia, sino que era necesario que Jesús ascendiera al cielo para que entonces descendiera el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, el que acompaña a los apóstoles. Esta alusión acerca del Espíritu Santo, queridos alumnos, vamos a estar trabajando conjunto con el Evangelio. Vean lo que dice Lucas 4:18. Ya Lucas lo había dicho en Lucas 4:18. Y entonces ahora Lucas lo reafirma porque dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo ya estaba marcada en el Evangelio de Lucas en el ministerio de Jesús. 4:18, por favor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me has ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me has enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, Muy a bien. poner en libertad a los oprimidos. Ahí, a poner en libertad a los oprimidos, porque a predicar el año agradable del Señor y está en el 19. ¿Dónde situamos esta función del Espíritu Santo que Lucas está planteando aquí? Bueno, en el ministerio de Jesús, cuando él va a la sinagoga un día y recoge el libro del profeta Isaías. ¿Qué cita de Isaías está leyendo? Si ustedes tienen algún comentario, el comentario los va a llevar a esa cita. ¿Qué cita de Isaías Lucas está citando? 61, 1 y 2. Muy bien. Isaías 61, 1 y 2, no lo vamos a leer, pero vean cómo el sustento que tiene el Espíritu Santo en la misión lucana va a ser fundamental en el versículo 2. Entonces dice, después de haber dado esta enseñanza a través de los mandamientos, al Espíritu Santo se lo dio a los apóstoles que había escogido. Esta denominación parece ser que es el dato que recoge la tradición de la iglesia para ponerle el nombre al libro, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles. Porque aquí está hablando en plural y dice que ellos tuvieron por el Espíritu Santo que había escogido. Los 12 eran los testigos acreditados y comisionados tanto de la persona como de la obra de Jesucristo. Los discípulos eran depositarios de la verdad relacionada con el gran suceso de la intervención de Dios en la historia, en la persona de su Hijo como redención para cada uno de los hombres. Vamos a ir después en la elección del sucesor de Judas. Vamos a retomar este tema de los apóstoles acerca de las características que se tenía al respecto. Lo importante que tenemos aquí es que estos hombres, estos apóstoles, no eran charlatanes, ¿verdad? No eran charlatanes. Eran personas que habían sido escogidos por Dios y que a ellos se les había dado los mandamientos.
¿cómo le podríamos decir? Este apuntalamiento que da Lucas sobre estos personajes es donde va a sustentarse todos los discursos, tanto de Pedro y de Pablo, ¿no? Y de Pablo. Y entonces dice, versículo 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Notan algo raro en este versículo, hermanos? ¿Notan algo raro en este versículo? ¿O les extraña raro algo? Volvemos a leerlo si quieren. ¿Alguien tienen otra versión? Yo acá tengo, dice, durante los 40 días después de que sufrió y murió. Leo Adelante, sí. el 3. Sí, sí, el 3. Dios habla hoy, dice, y después de muerto se les presentó en persona, dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. Muy bien. ¿Notan algo raro en este versículo? Raro, o extraño, más bien. Puede ser algo así como que Jesús confirma que realmente él estaba vivo, o sea, aparece durante Ah, todos esos días y bueno, él está vivo, algo así. muy bien, ok, que él está vivo. Hermano, ¿Sí? quiero leer en la traducción que dice Sí, el versículo 3, a los cuales también se mostró vivo después de su pasión, dándole muchas pruebas, siendo visto de ellos por espacio de 40 días y hablando de las cosas del reino de Dios. muy Después de su bien. pasión, estaba vivo. Ok, que estaba vivo. A ver, dos cositas para orientarles. ¿Qué evangelio relata que Jesús estuvo 40 días después de su resurrección? ¿Qué evangelio? Si nosotros echamos una mirada, ni Mateo, ni Marcos, ni incluso Lucas, ni Juan establecen, si ustedes leen el final de Lucas, ¿verdad? Si ustedes leen el final del Evangelio de Lucas, no nos habla de estos días en que Jesús queda, porque dice que después de que tiene el encuentro con los discípulos de Maús, Lucas termina diciendo, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos fue separado de ellos, se fue llevado al cielo. Es decir, cuando uno mira los evangelios, ninguno dice que Jesús se apareciese a los discípulos durante 40 días. Ni siquiera, como dije, el de Lucas. Fíjense, si leemos detenidamente lo que dicen los evangelios entre lo que es la resurrección y la ascensión, en algunos casos puede ocurrir en un solo día. Hay un solo día entre la resurrección y la ascensión, leyendo solo los evangelios. Y si somos un poco más ahí medios complicadones, hasta 2 días leyendo los evangelios podríamos saber que Jesús estuvo vivo. En la mañana después del sábado, cuando las mujeres van al sepulcro, los 2 hombres les anunciaban que Jesús ya había resucitado. Jesús no resucita en domingo, sino que ya había resucitado. Las mujeres van al sepulcro, les dicen estos hombres que Jesús ha resucitado, corren a los discípulos para contárselos, no le creen a las mujeres, Pedro menos, él va al sepulcro, ese mismo día aparece Jesús a los 2 que van camino de Maús, estos vuelven a Jerusalén, le cuentan a los 12 lo que ocurrió, Jesús se presenta en medio de ellos, tiene con ellos una palabra de despedida, los saca a Betania, los sube al cielo mientras los bendice. Ahí tenemos un día, ¿verdad? Suponiendo que la cena se alargase, que la ida de Betania fuera por la mañana, todo sucedió poco más de un día.
¿Por qué Lucas nos está diciendo este dato? Ahora, otra pregunta más. ¿Y por qué 40 días? ¿Por qué no 30, por ejemplo? O Permiso, 38, o 100 días. permiso, Sí, Dina, adelante. permiso. Sí, Jesús muere durante la fiesta de la Pascua y asciende previo o ahí en Pentecostés. Es que no sé qué fiesta judía era, pero era una fiesta judía y entre ambas había 40 días. Ujú. Entre la, eh, entre la Pascua y el Pentecostés había 40 días. ¿Ok? Ese dato sí no me lo sabía y lo voy a investigar. Pero ¿y eso qué tendría que ver con esto? Vuelvo a repetir, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué 40? Si él tendría que dar pruebas de que él estaba vivo, como dijimos, pues tal vez más días hubieran sido mucho más importantes, ¿no es cierto? Para... Perdón, me rectifico. 50 días. Ah, Fueron porque ellos esperaron unos días en Jerusalén. Me claro, rectifico, me puse mal. sí. Entonces, ahí ya tampoco nos cuadran los 40 días, ¿verdad? Vuelvo a repetir, ¿por qué ninguno evangelio nos dice de este lapso y por qué Lucas sí? Está bien, lo que ustedes dijeron está bien. Esos días sirvieron para que nadie dudara de Jesús, él dio pruebas, etcétera. Está bien, pero ¿por qué Lucas nos plantea este lapso de tiempo y ningún otro evangelista nos lo dice? Bueno, la respuesta, queridos alumnos, es que cualquier judío que estuviera leyendo esta obra sabe que el número 40 es un número redondo. Es un número redondo, el que se usa para indicar un tiempo completo. Esta alusión de los 40 días, hermanos, tiene un gran simbolismo, ¿verdad? Porque Lucas pudo haber dicho 20 días, 38 días, 60 días, 100 días, un año, etcétera, pero él usa los 40. Porque, ¿cuántos días Jesús ayunó cuando fue llevado al desierto, hermanos? 40 días. ¿Ah? ¿Cuántos días ayunó Moisés cuando subió al monte Sinaí? 40. 40 días, ¿verdad? ¿El diluvio cuántos días duró? 40 días. ¿Y la marcha del desierto o por el desierto cuántos años tuvieron? 40. 40 años. El viaje de Elías al monte de Dios, cuando es enviado, ¿cuántos días le lleva de viaje? 40 días. Entonces, lo que estamos viendo aquí, queridos alumnos, es que es un tiempo perfecto. Es un tiempo en el cual, ¿verdad? Las pruebas indubitables de la resurrección de Jesús no pueden ponerse en duda. Entonces, cuando nosotros leemos que Lucas usa el número 40, la pregunta es entonces, ¿cómo lo interpretamos? Si volvemos a leer la frase que dice, se les había presentado vivo después de padecer con muchas pruebas, mostrándose durante 40 días y hablando del reino de Dios, suponemos que Lucas quiso decir que Jesús se mostró a los discípulos el tiempo completo, el tiempo perfecto, diríamos, o el tiempo necesario para que se convencieran de su resurrección. Por eso dice que él se presentó vivo con muchas pruebas. ¿Por qué, hermanos? Porque no es fácil entender que un muerto resucite. Sobre todo recuerden ustedes que uno de los argumentos que tuvieron los judíos para no creer en la resurrección, es decir, ellos empezaron a correr el rumor de que habían robado el cuerpo de Jesús. ¿Recuerdan? De que habían robado el cuerpo de Jesús. Entonces, habría que tener esta prueba y los mismos apóstoles incluso al principio se negaron a creer que Jesús había resucitado y un día o 2 días no iban a ser suficientes para creer
que Jesús había resucitado, ¿verdad? Así que este número tiene un hecho, una carga muy profunda. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Qué extraño encuentran en este pasaje? De particular que les dice que no se vayan de Jerusalén, Ujú. que estén juntos, porque Jesús ya les había prometido que Él se iba, pero que no los iba a dejar solos, sino que les enviaría el Consolador. Entonces les dice, estén juntos y estén en Jerusalén, porque es ahí donde va a haber el derramamiento del Espíritu Santo. Muy bien. Y se han puesto a pensar, ¿por qué Jerusalén? Si fue Jerusalén donde mataron al Señor. Porque ya fue predicho que tenía que ser Jerusalén, desde Jerusalén. El lugar era ese. No Ok. podría ser en otro lugar. El acontecimiento debería ser en Jerusalén. Es simbólico. Tengo algunas dudas ahí de lo que dice Liti. A ver, Karina, escribe Yo- acá, dice que esperen la promesa. Ajá. Sí, sabemos que en Jerusalén iban a esperar la promesa, pero la pregunta, ¿por qué Jerusalén? Sí, sí, Jesús Porque, incluso... Adelante, Betty. porque Jerusalén, porque él va, cuando vuelve, va a volver por Jerusalén, a Jerusalén. No estoy equivocada. Eso dijeron los Porque él profetas dice, hace muchos siglos le atrás. dijeron, así como él va a volver. Ok. Y Lucas 24:49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. En Lucas también está. Muy bien. Excelente observaciones. Pero, ¿y qué de los otros evangelios? Según Marcos, ¿dónde iba a aparecer el Señor y dónde el Señor ascendió? ¿De dónde ascendió el Señor según el Evangelio de Marcos? ¿Dónde? Marcos 16, hermano. Ajá. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Es ese no? No, recuerden que Marcos 16, del 9 al 20, ya lo vimos en Evangelios Sinópticos, es el final largo, que es un añadido que dijimos, explicamos que era un añadido el final largo. Realmente el Evangelio termina en el versículo 8 del capítulo 16. Pero les voy a ayudar. ¿Qué dice el versículo 7 de Marcos 16, 7? Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis como os dijo. Muy bien, no es Jerusalén. Según para la teología marcana, no es Jerusalén. Ahora, para Mateo, ¿dónde es? ¿Dónde es la ascensión? ¿Dónde es el final de Jesús, diríamos, o sus últimas palabras? Ese es más facilito. ¿Dónde es para Mateo? O capítulo Galilea, 28, versículo 16, ¿verdad? sí, Galilea. Claro, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado y les dijo las últimas palabras y demás, ¿verdad?
Ahora, ¿por qué aparece Jerusalén en la teología lucana? Porque resulta, hermanos, que en el tiempo en que se escriben los evangelios, recuerden que había dos grupos muy fuertes después de la muerte del Señor. Los galileos, ¿verdad? Y los jerosolimitanos. Es decir, ¿dónde pasó, según los evangelios, la mayor parte de su vida Jesús? En Galilea. Ahí hizo sus afectos, sus amigos, su familia, su mensaje, muchas de las cosas que él dijo y hizo fue en la región de Galilea, es decir, al norte. Recuerden que siempre Galilea va a estar al norte, en medio Samaria y abajo Jerusalén, ¿verdad? Más o menos ubicándolo dentro del mapa. Entonces, cuando muere el Señor, se arma el grupo de los galileos, ¿verdad? Y ellos reclaman y dicen, no, paren un poco. Donde tiene que estar centrado el vínculo más fuerte de Jesús no es Jerusalén, porque Jerusalén, según Marcos, ¿verdad? Dice que Jesús se lamenta y echa un clamor sobre Jerusalén, 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 que matas y apedreas a los profetas, cuántas veces, tal, tal. Es decir, hay una connotación negativa respecto de Jerusalén. Por lo tanto, cuando muere el Señor, pues algunos reclaman, dicen, paren un poco, paren. ¿Dónde vivió Jesús? En Jerusalén. ¿Dónde vivió? En Galilea. ¿Dónde vivió Jesús? En Galilea. Entonces, Galilea es el punto. Por eso es que tanto Marcos como Mateo van a plantear como a Galilea, ¿verdad? Como el punto neurálgico. Pero evidentemente ya para la época en que se escribe Lucas, el grupo galileano ya había terminado. Es decir, no tuvo mucha fuerza los hombres de Galilea. No tuvieron, la teología galileana no agarró fuerza y fue absorbida pues por la iglesia madre, ¿verdad? Fue absorbida por la iglesia madre. La iglesia más, diríamos, poderosa en ese momento, que es la iglesia de Jerusalén. Por eso ustedes van a ver que Lucas va a iniciar su evangelio, va a plantear a Jesús. ¿Dónde plantea Lucas a Jesús? ¿Dónde va a plantear Lucas a Jesús? Bueno, en el caso de Juan el Bautista, en el templo de Jerusalén. Y en el caso del niño Jesús, en la presentación del templo de Jerusalén. ¿Dónde estaba discutiendo Jesús con los sabios? En el templo de Jerusalén. ¿Dónde estaba Simeón y la mujer anciana allí que oraba y era piadosa? En el templo de Jerusalén. Y ahora vamos a volver un poco a esto. Cuando Jesús en el libro de Hechos empieza a plantear la pregunta que hacen los discípulos. Ahora vuelvo al tema de Jerusalén. ¿Ok? Entonces, cuando dice, les mandó que se fueran de Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, es que para Lucas, Jerusalén no es un lugar físico, ¿verdad? Sino es un lugar teológico. Es un lugar teológico. Claro, existe Jerusalén, sí, geográficamente existe, pero para la narrativa lucana es un lugar teológico. Porque si hacemos caso, creo que Marcos llevaría razón, ¿no? Marcos, al ser el primer evangelio que se escribió, llevaría razón de que todos los eventos se llevaron a cabo en Galilea. Sin embargo, para Lucas le es importante resaltar la figura de Jerusalén, no porque haya sido la ciudad que mató al Señor, sino porque allí representa el judaísmo, la fuente del judaísmo, el espíritu del judaísmo, donde el Espíritu Santo, como vamos a ver después, descenderá primeramente, sobre los judíos. Sobre los judíos. Muy bien. Y entonces, Sidin, adelante. Bueno, hoy me llama la atención porque leí estos textos así, tanto el texto de Mateo como de Lucas, habla inmediatamente después de la resurrección, pero los versículos a continuación no nos hablan de la ascensión,
Si tomamos en cuenta que estuvo 40 días, ni bien resucita, quiere encontrarse Jesús con sus discípulos en Galilea. Ujú. A mí me llama la atención esta parte porque no habla de la ascensión inmediata. No sé, es la pregunta que yo me planteo. Sí, interesante pregunta. ¿Vieron? Esto es muy lindo porque uno empieza a dialogar con el texto. ¿Por qué Luke si habla después de la resurrección y dice el mensaje es Galilea? Ya después ya no tenemos mayores referencias, a excepto de Mateo que los lleva al monte, les dice las últimas palabras, ¿verdad? Pero no nos habla de que en ese momento fue llevado al cielo. Quien nos habla más fuerte el relato es el hecho de Lucas, que ahora vamos a ver, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en este detalle de la ascensión. Pero si nosotros miramos tanto Mateo como Marcos, pues tienen una impronta galileana, ¿verdad? Tienen una impronta galileana, tienen un sabor galileano, ujú, porque es así como ellos terminarían sus evangelios. Tal vez el autor no le importaba el tema de la ascensión, sino más bien dónde iban a ser testigos de la resurrección. En el caso de Lucas, no solo le importa la resurrección, él va a plantear la ascensión como punto de partida. ¿Ya? Incluso vamos a ver ahora en los siguientes versículos que cuando Lucas termina su evangelio, termina con dos relatos de la ascensión diferentes. ¿Ya? Dos relatos de la ascensión diferentes. Y ahora Lucas en este segundo tomo, diríamos, va a incluir algunos aspectos de la ascensión. Bueno, pero interesante pregunta, Dina. Sigamos dialogando con el texto y digamos por qué Mateo y Marcos terminan sus evangelios con una impronta galileana y no jerosolimitana. Y no jerosolimitana. En el caso de Lucas, ¿sí? Lucas va a plantear a Jerusalén como el centro y ahora voy a plantear por qué. Dice el versículo 6, entonces los que se habían reunido se preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? ¿Qué les dice esa pregunta? ¿Qué les dice esa pregunta? Y seguían con la idea de que Jesús iba a liberarlos de los romanos. Claro, claro. Y entonces, ¿cómo podríamos plantear este punto? Pues que el aspecto político está muy presente en el Evangelio, no solo en el Evangelio de Lucas, sino también en el libro de Hechos de los Apóstoles. Los discípulos siguen con sus sueños de liberación hasta el último momento. ¿Cuál era la concepción que tenían los judíos respecto del Mesías? Pues que el Mesías iba a venir con estos aspectos de de guerrero, ¿verdad? Sí, violencia y acabar con el imperio romano. Ese era el sentir que tenían los judíos en ese tiempo. Vean ustedes, ¿verdad? Vamos a retrotraernos un poco al Evangelio de Lucas y vamos a ver quién era la persona más política que encontramos en el Evangelio de Lucas y que nunca nos habíamos percatado de ella. Lucas capítulo 2. Y ya Lucas va a plantear este aspecto político, ¿viste? Esta perspectiva política de ver el mesianismo como un acto de liberación, es decir, un acto de sublevación contra el imperio. ¿Quieren leer, por favor, alguien Lucas capítulo 2, versículos del 36 al 38? Por favor. Dice así. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde la virginidad. Y era viuda hacía 84 años y se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones.
Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de en Jerusalén. Amén. Muy bien. ¿Se dieron cuenta? ¿Se percataron? Díganme si se percataron. ¿Dónde vemos el aspecto político aquí incrustado en el Evangelio de Lucas? En el verso 38, Claro. ¿De quién está hablando primero? Pues de una mujer, ¿verdad? sí, Mujerana. la profetiza. Claro que era profetisa, ¿vieron? Había profetisas en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús. No nos vamos a meter ahora en ese tema. De la tribu de Aser, de edad muy avanzada, y dice el texto que vivió con su marido 7 años desde su virginidad, era viuda de 84 años y no se apartaba del templo. Dice que de noche y de día. ¿Qué anunciaba esta mujer? Un ayuno y oración. Ajá, Dice que practicaba el hablaba ayuno. del niño y de la redención. Muy bien, ¿alguien tiene otra versión? Vamos a ver cómo lo establecen otras versiones. ¿Alguien tiene otra versión de ese versículo? NTV puede ser. Sí, sí, la que sea, la que sea. NTV, el 38, dice, llegó justo el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios, perdón. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Muy bien, ¿y cómo era entonces la concepción judía que se tenía respecto del mesianismo? Entonces, Lucas va a plantear que este niño, esta mujer, está hablando de aspectos políticos y dicen, bueno, en algún momento algo va a suceder, este niño nos va a rescatar, a redimir, a liberar, viene con estos aspectos mesiánicos, ¿verdad? Y entonces, vamos a ser liberados del yugo romano. Bueno, este ejemplo, como muchos otros que aparecen en el Evangelio de Lucas, va a atacar directamente al imperio, ¿verdad? Pero lo va a atacar, va a presentar a este niño que va a liberar a Jerusalén, pero no desde la concepción rabínica o de las tradiciones antiguas que decían que el Mesías vendría a sojuzgar la tierra, Israel sería una sola nación, sino que Lucas va a presentar a un liberador, ¿verdad? Con una revolución diferente a la que se esperaban. Es decir, en vez de que Jesús tomara las armas e incitara a la guerra, Jesús va a hacer una revolución de amor. ¿Verdad? Una revolución de amor. ¿Por qué? Porque Jesús va a estar a favor de todo aquello que el imperio odiaba. A favor de todo aquello que el imperio odiaba. ¿Qué odiaba el imperio? Pues las clases bajas, ¿verdad? No soportaba y por eso las mantenía al margen. Lucas, ¿a quién se le va a presentar? ¿A quiénes van a ser los beneficiarios de una teofanía grandiosa, de ver ángeles en el cielo y escuchar una canción, ¿verdad? Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de bueno. ¿A quién se le va a dar ese privilegio? A la clase más desprestigiada que existía en el Imperio Romano. ¿Quiénes eran? Los pastores de Los ovejas. pastores. Ahora, los pastores de ovejas en aquel tiempo, hermanos, no tenían buena fama. Hoy uno ve a un pastor de ovejas y uno dice, ay, qué bonito, qué lindo que cuida sus ovejitas y demás. Para nosotros hoy un pastor de ovejas es alguien bueno, ¿no? Pero en el tiempo de Jesús, los pastores de ovejas tenían fama, muy mala fama, ¿no? Había algunos que se robaban las ovejas de otros, había pastores de ovejas que invadían con su ganado los pastizales de otras personas, así que era lo más terrible. Bueno, a estas personas Jesús Lucas va a presentar un contrapeso contra el Imperio Romano, ¿verdad? Contra el Imperio Romano. Otro ejemplo, las mujeres. Y ahora lo vamos a ver. Lucas, y lo digo con mucho respeto, aunque se oiga feo, pero Lucas tenía una fascinación por las mujeres increíble, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Porque Lucas
va a presentar a las mujeres de una manera especial, pero no me quiero adelantar. Entonces, a la pregunta que aparece en el versículo 3, Señor, ¿cuándo restaurarás a Israel? O sea, ¿cuándo lo liberarás? ¿No? Y la respuesta de Jesús, hermanos, no es una respuesta de reto o de regaño, como se dice en otros lugares. Jesús no les estaba diciendo que lo que ellos pedían estaba mal, porque sí, evidentemente el Mesías, hermanos, viene a liberar. A ver, ¿qué esperamos nosotros de la segunda venida de Jesús? Pues no esperamos eso, hermanos. No esperamos que nos venga a liberar, que nos venga a restaurar, que venga a destruir todo este mundo de corrupción, ¿viste? Para que la iglesia sea levantada. Bueno, esta pregunta que tiene un trasfondo político en la cosmovisión judía, pues hoy nosotros incluso podríamos decir la misma pregunta, ¿no? Cuando vemos desastres, injusticias, asesinatos, Señor, ¿cuándo vas a volver? ¿Verdad? Ya necesitamos que destruyas todo esto y lo digas. Bueno, la respuesta de Jesús que dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? No está mal que ustedes pregunten eso. A ver, en cierto sentido, Jesús le está diciendo a ustedes qué les importa cuando yo venga a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Pero no lo hace en un sentido de fastidio. Más bien Jesús le responde y le dice, miren, tienen razón. El Mesías tiene que venir a instaurar su reino, un reino completo, ¿verdad? Pero aún no es el tiempo. Primero, ustedes me tienen que ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es que las pretensiones mesiánicas de aspectos políticos, queridos alumnos, que hoy nosotros mismos podemos decir, la respuesta de Jesús sigue diciendo la misma. Todavía no es tiempo. Ustedes me tienen que seguir siendo testigos, ustedes tienen que seguir haciendo su labor misionera. Por eso la iglesia, aunque muchas veces clamamos como dijo el Apocalipsis, ¿no? ¿Cómo cierra el Apocalipsis? Ven, Señor Ven, Jesús. Señor Jesús. Claro, ahora Jesús nos sigue diciendo la misma respuesta. Está bien, pero a ustedes no les interesa saber qué día. Lo único que yo les pido es que sigan siendo testigos, ¿no? Sigan dando su vida por mí. ¿Ok? Muy bien. Y luego el versículo 9, bueno, ya vamos a retomar un poco lo que es Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Si ustedes leen el final de Lucas, vamos a ir a Lucas, cómo narra los últimos momentos del Señor, aparece en los versículos 50 del capítulo 24, dice, y los sacó afuera hasta Betania, y alzando su mano los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Punto. Pero ahora Lucas amplía los datos de la ascensión. Y la pregunta es ¿por qué? Porque si él ya había cerrado su evangelio con estos datos de la ascensión, ¿verdad? ¿Por qué ahora él amplía? Porque dice que en este versículo, ¿qué es lo que no aparece, hermanos? Entre el final de Lucas y ahora lo que estamos leyendo. ¿Qué es lo que no aparece en Lucas? Cuando ellos están mirando al cielo, hermano, puestos los ojos arriba, no aparece en Lucas. Ok, pero hay otra cosa que no aparece. La nube. Gracias, Karina. La nube. Qué interesante, ¿viste? Qué interesante, porque la nube en el Evangelio de Lucas no aparece, ¿viste? Como tampoco aparecen estos dos varones vestidos de blanco. Claro. Si bien es cierto, Lucas empieza hablando de ángeles que cantan al inicio, ¿verdad? En el nacimiento de Jesús, pero después no sabemos mucho de estos personajes. ¿Por qué Lucas incluye ahora la nube? Dice, y le recibió una nube
que le que ocultó le ocultó de sus de ojos. sus ojos. ¿Verdad? Muy bien. ¿Puedo preguntar algo? Sí, por favor. Esto de la nube, nosotros lo podemos entender que es como un abrir y cerrar de ojos de pronto, ¿no? Porque es como que algo que vimos y luego ya no vimos, ¿no? Es algo muy instantáneo, muy sorprendente, muy... Ah, ok. Ok, porque dice que la venida del Señor será como un abrir y cerrar de ojos. ajá. Y vendrá en las nubes también, dice, ¿no es cierto? Claro, habla de nubes también. No sé si a ustedes les pasó, pero yo cuando tuve contacto con este versículo siempre me imaginé un cielo despejado, ¿verdad? Ahora, ¿qué tipo de nube habría sido? Vieron que hoy hay muchos tipos de nube. Bere se la sabe muy bien. Yo soy muy pavo para eso, pero hay muchos tipos de nube. La Columbus, la Cirrus, la no sé qué cosa. Entonces yo siempre me había imaginado esta parte de, de una nube. ¿Viste? El cielo azul, 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 ¿viste? Y una nube. Pero si nosotros leemos el texto, dice, le recibió una nube. Es como si estuviera algo preparado, ¿viste? Ujú. No es que se ocultó entre las nubes, dice que le recibió una nube. Y creo que ahí está la clave de la interpretación. Cuando nosotros vemos en el capítulo 9, versículo 34 de Lucas, vemos la teofanía de la transfiguración. Ujú. Dice que el versículo 34 del capítulo 9, vean por favor qué dice el 9:34, 34 y 35. Leo, hermano. Sí, sí, por favor. Dice, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Muy bien, entonces cuando nosotros vemos esto, suponemos que era un fenómeno celestial, un fenómeno este, sobrenatural, que es una forma de decir o de expresar la gloria divina de alguien, ¿verdad? La gloria divina de alguien. Esto ¿cómo les puedo decir? Esto no es ajeno a la cultura griega a la que Lucas escribe. Porque, por ejemplo, encontramos una historia en la literatura griega de un Dionisio de Haliscarnaso, que este hombre, Dionisio, cuenta que el dios que se unió con Rea Silvia, después de despedirse de ella, se envolvió en una nube y fue transportado hacia arriba por el aire. Y hay otra historia de Hércules que también cuando es llevado al cielo es envuelto en una nube. Y muchos ejemplos más de la literatura griega. Es decir, que el símbolo de la nube en la cosmovisión griega es el sello de divinidad, es el sello de la gloria del personaje que es elevado al cielo, ¿no es cierto? Y la nube que lo envuelve es un signo o un símbolo de divinidad, de entronización que se le conoce, ¿verdad? De entronización. Así que la nube va a ser este símbolo en la cosmovisión griega. Los lectores griegos que escucharán eso recordarán y dirán, ah, ok, entonces sí es Dios, porque fue envuelto en esta nube, porque es un signo eh, este, de divinidad, de divinidad. Y entonces dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo,
Esto es algo que mi hermana Rosalba identificó. Esto no aparece en Lucas. ¿Por qué esta expresión? ¿Por qué creen esta expresión que dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, mientras tanto él iba? He aquí se pusieron junto a ellos dos hombres con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros del cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Por qué esta expresión? ¿Y por qué los dos varones identifican esta parte también? Me ¿Puedo? parece que es porque eran ángeles, los varones. Ajá, bueno, sí, los varones sí, vamos a entender que eran seres celestiales, y ahora tengo una pregunta sobre eso, pero la pregunta es, ¿por qué esta alusión de Lucas, o esta fascinación de Lucas de decir que ellos estaban mirando al cielo, y que fue lo que los ángeles toman por argumento? Pensaría que lo que está diciendo Hechos, que quedaron mirando al cielo, es porque era su comienzo, como los que empezaban a hacer el trabajo de base de la iglesia. Y Lucas, el Evangelio de Lucas dice que Jesús los bendijo y no miraban el cielo. Ahí no menciona la parte de mirar al cielo. Hasta el final del Evangelio es lo que tiene que ver con Jesús en su ministerio acá en la tierra, y hecho ya el ministerio de los apóstoles. Bueno, buenísimo, me gusta la apreciación, y lo voy a completar con lo que dice Dina. ¿Qué es lo contrapuesto al cielo? Tierra. La tierra, ¿verdad? Y en una cosmovisión bíblica o espiritual o teológica, ¿qué simbolizaría el cielo y qué simbolizaría la tierra? La tierra es de los seres humanos, el cielo es de lo divino. Muy bien, muy buena apreciación de Betty. Entonces entenderíamos que en el cielo están las realidades divinas, ¿verdad? Dice el salmista que estaremos sentados en lugares celestiales, ¿ok? Y la tierra es nuestra realidad humana, es nuestra cosmovisión de temporalidad, de carnalidad, de fragilidad, de muerte, etc. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Lucas? Lucas está diciendo, no podemos estar mirando las realidades divinas porque nuestro trabajo es mirar hacia la tierra, bajar los ojos y entonces ver las realidades humanas, ¿verdad? Por eso, esta alusión de que me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria tiene que ver con las alusiones o la mirada hacia las cosas de la tierra. La misión que nosotros ahora tenemos, hermanos, no es ver al cielo. O sea, no es decir, yo quiero estar ya que el Señor venga, sino mi misión es seguir estando en las cosas de la tierra y siendo testigos de Jesús en la tierra. Adelante, Lili. Sí, observo por qué dice dos varones con vestiduras blancas. ¿Por qué dice dos? Sí, puede ser, si vos me permitís hacer esta referencia, eh, es un término que aparece incluso en los evangelios. Miren, Lucas y Mateo siempre nos hablan de una persona, no, perdón, Lucas y Marcos nos hablan de una persona y Mateo siempre nos habla de dos personas. Marcos nos habla de un ciego, Mateo nos habla de dos ciegos. ¿Por qué? Porque en la cosmovisión judía siempre el testimonio de dos personas es mucho más fuerte, mucho más poderoso, es más convincente, ¿verdad? Entonces pienso que tal vez este número dos es porque el testimonio que ellos están dando es un testimonio verdadero. Siempre, por ejemplo, hoy en las cuestiones legales, yo cuando iba a prestar un juicio, sí o sí tenía que llevar dos testigos, sí o sí. Yo no podía llevar solo un testigo, porque un testigo podría decir cualquier cosa.
pero si el otro testigo confirmaba lo que el primero decía, entonces hacía prueba plena, le decimos los abogados. Entonces, eso sucedía también en el judaísmo, es decir, que si había dos que daban testimonio del mismo acto o del mismo hecho, era prueba plena. Entonces, pienso que por eso el número 2. También esa es una pregunta interesante. ¿Por qué no 3, 4? 12 legiones de También ángeles. también porque el número 12 es el número perfecto. No, el número perfecto es el 7, ¿No? Betty. Ah, El bueno, 7. bueno. El 7 es el número perfecto, el número pleno. El 7. Bueno, ahora hago una pregunta más sobre estos dos personajes. Muy interesantes, ¿no es cierto? Y dice, junto a ellos dos varones. ¿Qué dicen otras versiones, hermanos? A ver. Reina Valera dice dos varones, no dice ángeles. Solo dice con vestiduras blancas, pero los llama varones. Ahora, en otras traducciones, ¿cómo lo llaman? Aquí en la de Jerusalén dice, estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se iba, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco. Dos hombres vestidos con túnicas blancas. Estamos en el versículo 1:11. En el 10 estamos, ¿no? Estamos en el 10. Bueno, el comentario que tengo en la traducción dice, los dos hombres vestidos con túnicas blancas eran ángeles. En el comentario de Bruce también dice que estos hombres vestidos de blanco eran mensajeros angélicos. Y entonces deducimos esta parte, hermanos, porque evidentemente por las vestiduras blancas. Qué interesante esta descripción de los ángeles acá, ¿verdad? Si nosotros vemos, por ejemplo, los profetas, los ángeles tenían otras características. Eran gentes con alas, con muchos ojos, ¿verdad? Con aspecto terrible. Y aquí me llama la atención, esto yo lo traigo a la clase, me llama la atención cómo dice dos varones o dos hombres, como si no tuvieran, como si no fueran fantasmas, ¿viste? Uno a veces piensa el ángel como un fantasmita, como un, no sé, como una presencia, pero aquí lo presenta como personas de carne y hueso. Interesante, para seguir investigando acerca de estos dos personajes. Claro, también vemos que dice dos es mejor que uno, y usted ya lo estuvo diciendo en cuanto a testigo, Sí, ¿no? sí, Pero bueno, leemos en la Biblia que dos es mejor que uno porque si se cae, todavía está el otro que le ayuda a levantar. Es que lo como levanta. Sí. claro, es como un refuerzo. En mi ignorancia lo pude ver algunas veces, es como que, bueno, son dos, bueno, uno es uno mismo y el otro es Jesús, como que contar que es dos, ¿no? Es una observación que ya no la sostengo, ¿no? Que no estoy sola, ¿no? Bueno, es Ok, uno soy ya, yo y uno es Jesús, ok. ¿no? Porque dos. Ok, ya es como la aplicación, diríamos, ya una interpretación personal. Sí, Por ahí. sí, sí, sí. Cordón de 2 o 3 dobleces difícilmente se rompe. Eh, en Si la uno se acuesta solo, si uno se acuesta solo, no se puede calentar. También claro, dice la Biblia. claro, claro, claro. Es todo Sí, un ejemplo, ¿no? pero fíjense cómo es bien interesante lo que Liti dice que ahorita me trajo a la mente. Es decir, pensamos que somos dos, nosotros, pero en la cosmovisión de Lucas es el Espíritu Santo quien va acompañando al creyente. A mí me hace ruido esto, porque uno pensaría que sí es la presencia de Jesús, uno anhela a Jesús que esté, pero ¿por qué no pensar que eso que está junto a nosotros es el Espíritu Santo? ¿Verdad? Es interesante el tema, porque
Como yo he dicho, el Espíritu Santo es real, o sea, existe. Solo que no hablamos mucho de él porque a veces tratamos de confundirlo como persona. Pero es una presencia que está acompañándonos, ¿verdad? Entonces, yo a veces pienso y digo, quien me acompaña es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la presencia del Padre y del Hijo, ¿verdad? Qué lindo es sentirlo de esa manera. Bueno, muy bien. Gracias, Liti, por la observación. Bueno, nos pasamos entonces al versículo 12. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. La pregunta es, ¿qué día creen ustedes que se llevó a cabo la ascensión? Podría ser sábado, hermano. Porque menciona el día, el camino del día de reposo, lo que hacían habitualmente los sábados los judíos. Coincido con la hermana Rosana. Ok, ok. Pero yo pensaría que De no. un día de reposo, de un ¿Cómo? día de reposo me parece que es desde la entrada del sol, Sí, ahí en ese instante del viernes, no, llegando al sol. pero sí, está bien, yo les capto la idea, pero leamos bien el texto. A ver, vamos despacito, ¿verdad? Vamos despacito. ¿Quieren leerlo en otra versión? A ver qué dice en otra versión. Dice, después los apóstoles regresaron al Monte de los Olivos a Jerusalén a 1 kilómetro de distancia, dice esta versión de la NTV. Pero siguiendo Reina Valera. Entonces volvieron a Jerusalén, ahí estamos de acuerdo, ya vemos que Jerusalén es el sitio favorito de Lucas, porque él lo ve como un lugar donde tiene que llevarse a cabo el cumplimiento del Espíritu Santo y empezar allí todo lo demás, que se llama el Monte del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. No está hablando, queridos alumnos, del día, sino el tiempo, ¿verdad? Dice camino de un día de reposo. El lugar estaba más o menos a 1 kilómetro de distancia, recorrido que un judío piadoso podía efectuar sin romper el reposo del séptimo día. Es decir, que es la distancia, ¿verdad? La distancia. No sabemos qué día fue la ascensión, solo es la distancia. Y en esa distancia, ¿verdad? No se está rompiendo la ley. Por eso dice camino de un día de reposo, es decir, es la distancia que podía caminar un judío piadoso en el día sábado. Pero no sabemos realmente si pudo haber sido la ascensión. Toda vez que recordemos, queridos alumnos, que si nos ajustamos a los evangelios, la ascensión tuvo que haber sido en domingo, ¿o no? Tuvo que haber sido en domingo si Jesús resucitó el sábado, a la luz de los evangelios. Ahora, si nos situamos en la narrativa de Lucas, pues Lucas nos dice que pasó 40 días. Ahí ya perdimos la cuenta. Ya no sabemos qué día de la semana fue. ¿Ya estamos? ¿Sí? Muy bien. Y entrando subieron al aposento alto. Este dato va a ser muy importante, queridos alumnos. ¿Qué es el aposento alto? ¿Alguien? ¿Otra versión? ¿Cómo dicen otra versión? ¿Qué es el aposento alto? Acá la NTV, Una morada donde ellos vivían. Sí, una morada, sí, una casa, pero ¿qué dice otras traducciones? cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Muy bien, en aquellos tiempos, hermanos, tampoco era común que había edificios, ¿verdad? No había edificios de 20 pisos. La gente más rica tenía una planta alta, ¿verdad? Una habitación, la gente más pudiente. Y ahí estuvieron. ¿Quiénes estuvieron? Bueno, gracias a Dios,
Lucas plantea a los discípulos. Ojalá, queridos alumnos, y al menos nos aprendamos el nombre de estos discípulos del Señor, que pobrecitos ni bolilla les damos. Sinceramente, esta es una deuda que le debemos a los discípulos. ¿Por qué? Porque no sabemos mucho. Bueno, de Pedro y Jacobo sabemos, Juan también. Andrés más o menos, ¿eh? Andrés, el hermano de Pedro, sabemos muy poco de Andrés. Felipe, pues a no ser la referencia esa que dijo, muéstranos al Padre, no vamos a saber mucho de Felipe. Tomás, que dijo, si yo no meto el dedo en su llaga, no voy a creer. Bartolomé, anda a saber qué hizo el pobre Bartolomé. Mateo, pues si pensamos que es el discípulo, pues solamente sabemos su evangelio, si es que él lo escribió. Jacobo, hijo de Alfeo, no sabemos. Simón el celote menos. Judas, hermano de Jacobo, tampoco. Bueno, lo que encontramos aquí es a los 11. Y es muy interesante, queridos alumnos, cómo este número de 11, ¿verdad? Va a ser la base para completar el número 12, que es un número interesante. Y el versículo 14, ahora vuelvo al 13, porque el 13 va a estar en relación con la elección de Judas, del sucesor de Judas. Versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué vemos aquí, queridos alumnos? Dos cositas interesantes en este versículo. Ahí vemos la presencia de María, la madre de Jesús y sus hermanos ahí presentes. Muy bien. Y las Estaban mujeres seguían unidos. activas. Ajá. A ver otra vez. Estaban perdón. unidos. Que estaban unidos en Ok, oración. muy bien, muy bien. Y alguien había dicho otra palabrita también que era importante. Sí, que seguían activas las mujeres que habían seguido a Jesús. Muy bien, dos cositas encontramos. Primero, hermanos, que estos perseveraban unánimes en dos cosas, en oración y ruego. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres y los hermanos de Jesús. Es decir, la oración es fundamental. Persistían unánimes en la oración. Ustedes saben, hermanos, que la oración en el Evangelio de Hechos es fundamental. Ustedes saben que el crecimiento de la iglesia está unido a la oración. ¿Y cuántos de nuestros miembros de iglesia van a los cultos de oración? O vamos, dijo el otro. Muy pocos, cuando nos invitan realmente a la oración, vamos muy pocos. O van. Interesante, ¿viste? Interesante cómo la unión de ¿cómo se llama? Del crecimiento de la iglesia está unido a la oración. Dice, estaban unidos en oración. Y el culto más fracasado que tenemos en la iglesia es el culto de oración. A menos que después del culto invitemos la cena, invitemos a que la gente conviva, ahí la gente va. Bueno, este es un dato interesante, porque vamos a ver mucha oración en el libro de Hechos de los Apóstoles. Mucha oración, mucha. Yo creo que a la iglesia hoy le falta mucha oración, o nos falta mucha oración, ¿no? Mucha oración. Pero no la oración del rezo, como yo alguna vez hice una crítica. Todos cuando oramos rezamos, ¿verdad? Solo rezamos, porque decimos las mismas palabras y las mismas frases. Pues yo creo que necesitamos oración. Ahora, lo segundo que encontramos son las mujeres. Lucas va a seguir siendo fiel a su estilo de las mujeres, ¿verdad? Y entonces va a decir Lucas, las mujeres son importantes. Y dicho sea de paso, va a mencionar a María, la madre de Jesús. Me alegra mucho que Lucas hable sobre María, la madre de Jesús, porque nunca más la volvemos a encontrar en el texto bíblico. No sabemos más sobre María. Pero el hecho de que Lucas haya planteado a María en el año 80, cuando María ya había muerto, seguramente, nos hace ver la importancia que ésta tenía en las primeras comunidades cristianas.
Y cómo no, hermanos, si era la madre de Jesús, ¿cómo no va a tener importancia? Solo que fueron los evangelios apócrifos los que dijeron que María ascendió al cielo y se convirtió en la intercesora. Bueno, eso ya es una teología católica, ¿verdad? Así que bueno, me alegra mucho ver que las mujeres están presentes, porque recuerden que las mujeres en el Evangelio de Lucas es un papel fundamental. Y las mujeres en Hechos no va a ser la excepción. Vamos a encontrar varias mujeres en el Evangelio de Lucas. Muy bien. Bueno. Tendría 20 minutos, hermanos. No, discúlpeme, no he ido al receso porque voy a terminar hoy pronto la clase a las 11 de la mañana. Tengo que terminar la clase. Pero ustedes díganme, ¿podemos dejar aquí y después seguimos con la elección de Judas? Y seguimos en esto. Quiero preguntarles a los que están en clase presencial, los que están en clase grabada, bueno, avísenme también, pero si está bien esto que estamos haciendo, si les interesa, si les gusta ir versículo tras versículo, comentándolo, platicándolo y demás, si está bien este método. Sí, hermano, se aprende más. Bueno. Nos vamos a no vamos a acabar todo el libro de Hechos, pero la idea es después dejarles a ustedes la espinita clavada para que sigan haciendo esta labor. Bueno, ¿quieren que dejemos aquí para no dejar colgado la narrativa de la elección de Judas? Sí, hermano, para Usted es mí el está que bien. manda, hermano. No, pero yo sé que a veces tanta información, bueno, tampoco es buena. Y como sinceramente ahora no tengo mucha prisa para terminar la cursada, hasta donde nos dé el tiempo, ¿verdad? Entonces no tendría problema porque terminemos aquí. Bueno, vamos a dejar aquí, hermanos, porque sí, hay algunas cositas muy interesantes que tienen que ver con la elección de Matías. ¿Por qué Matías? ¿Por qué un 12º apóstol? ¿Por qué no esperar a que Pablo se declarase como el 12º apóstol? ¿Por qué Matías? ¿Por qué el sistema de las suertes? ¿Qué tiene que ver el Urim y el Tumim con todo esto? ¿Qué tiene que ver la referencia de la muerte de Judas en la visión de Hechos y en los otros evangelios es otra visión? En unos dicen que se ahorcó, dice que se despeñó. ¿Qué tiene que ver el campo de sangre? En fin, hay varias cositas que sí, en 20 minutos no nos va a dar tiempo tenerlo, pero vamos a platicarlo la próxima clase. ¿Les parece? Vamos a seguir leyendo entonces, capítulo 2, vamos a ver el discurso de Pedro, que es muy interesante, y ahí les voy a explicar, en la próxima clase les voy a explicar las llaves de Pedro, ¿ah? Las llaves de Pedro. Les voy a explicar el texto ese que dice, y a ti se te serán dadas las llaves del reino, ¿ah? Sobre fundaré mi iglesia y sobre esta roca, y vamos a ver un poquitito esta situación, ¿ok? Por eso lo vemos la próxima clase. Bueno, gente linda, espero que esté siendo de utilidad. A mí me encanta tener que... Liti dice receso, sí, ya les voy a dar receso todo el día y de todo el fin de semana. Nos vemos el martes. ¿Puede ser? Dios los bendiga. Feliz fin para todos. Paz, hermano.